Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silverio y hoy te cuento de qué trata La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Así es, vamos con otro autor latinoamericano, pero en esta ocasión, muchachos, muchachas, es un peso pesado, no solo en la literatura, no solo de la literatura latinoamericana, sino de la literatura universal. Jorge Luis Borges y su obsesión con la inmortalidad y el infinito. Y hablando de infinito, justamente este cuento, La Biblioteca de Babel, nos da una muy buena perspectiva de cómo Borges aborda el infinito. La Biblioteca de Babel empieza con la siguiente frase, fíjate nada más para que vayas dándote cuenta, teniendo un atisbo de todo lo que viene a continuación. Dice, el universo, que otros llaman biblioteca, ¿ok? Entonces ya con esa sola frase ya sabes que todo lo que existe es la biblioteca. El cuento comienza describiéndonos cómo es la biblioteca. No es una descripción así que es muy detallada, muy minuciosa, pero sí tiene ciertos detalles interesantes. Nos cuenta que cada piso es un hexágono. Nos cuenta que cada hexágono tiene 5 estantes. Cada uno de estos 5 estantes tiene 32 libros. Cada libro está constituido por 410 páginas, las cuales son llenadas por 40 renglones. Y cada renglón tiene 80 caracteres aproximadamente. También nos dejan claros algunos axiomas. Axiomas son como verdades, pues, que son así y ya. Por ejemplo, no sé, el cielo es azul, respiramos aire, son axiomas. Entonces nos dejan claro que hay ciertos axiomas que describen o que están por dados, lo quieras o no, porque así es en la biblioteca. Uno de estos axiomas es que la biblioteca es eterna y es para siempre. Y otro que es especialmente interesante e importante en lo que es toda la narración del libro es que solamente hay un número limitado de caracteres para formar palabras y que todos los libros que están contenidos en la biblioteca son diferentes combinaciones de estas 24, ¿qué eran? Como 25 caracteres lingüísticos, lo cual implica que pueda haber miles y miles y miles de pasillos en los cuales haya libros en cuyas páginas exclusivamente haya letras A y que al último, la última letra sea diferente. Agarras un libro, todas son letras AES. Después agarras otro y todas son letras AES, excepto la última, que es una letra B. Y luego el siguiente. Eso da pie a darnos cuenta de que aunque hay libros increíblemente homogéneos llenando los pasillos, también hay libros increíblemente azarosos con combinaciones que no tienen absolutamente ningún sentido, pero también hay galerías y galerías atascadas de libros en los cuales están escritas todas las obras que la humanidad ha dado a luz desde que existe y todas las obras que la humanidad dará a luz en toda su existencia futura. Hay copias del Quijote que nada más tienen la variación de una coma o de una letra y existe, y aquí viene lo interesante, existe un libro que cuenta el mismo origen de la biblioteca y todavía más interesante en lo individual es que existe un libro con la historia precisa, pasada, presente y futura de cada uno de los habitantes de la biblioteca. Y esto te lo empieza a relatar la persona que está narrando el cuento, porque este cuento está escrito de manera epistolar, o sea, alguien escribe una carta y nosotros estamos leyendo esa carta que esta persona escribió. Y a lo largo de la narración la persona te va contando que hay personas que inclusive dedicaron sus vidas completas a tratar de encontrar su libro de historia personal, pero cuya posibilidad de encontrarla era prácticamente cero al ser solamente una persona con un tiempo finito y teniendo que explorar una biblioteca que probablemente se extiende desde la eternidad hasta la eternidad. E inclusive hace referencia a que la carta que está escribiendo también tiene que estar en alguno de los tomos con infinitas variaciones. Siento que este cuento es una gran oportunidad para tratar de explorar literatura un poquito más compleja. Si tú estás acostumbrado a leer cuentos un poquito más ligeros, historias pues menos enrevesadas o que está más centrada en tramas y en personajes que en conceptos, sería una buena idea que te avientes la Biblioteca de Babel. Claro que requiere un poquito más de esfuerzo si estás habituado o habituada a leer los cuentos o los relatos que ya te comenté, pero literal es como subir en escaleras o subir en ascensor a un edificio. O sea, es como, o sea, claramente si tú estás habituado a siempre subir en ascensor, no quiere decir que te sea completamente imposible subir por las escaleras. Por supuesto que estás capacitado, pero te va a tomar un poquito de esfuerzo. Igualmente con ese tipo de literatura, claro que los puedes entender, solamente que vas a tener que poner un poquito
más de atención y siempre, siempre es bueno empujarse un poquito más, ¿no? Echarle ganas para llegar a literatura un poquito más compleja y que tu mente empiece a abrirse un poquito más a diferentes formas de ver la vida, de cómo los demás que tienen una profundidad que tal vez es más prominente que la propia, abordan ciertos temas. Pero bueno, el cuento, estoy contando que se trata de un cuento, no te estoy dando mi opinión personal, ¿verdad? Es como Ojos de Perro Azul y como La Cabellera. Sí recomiendo que te avientes una lectura para ver qué trata, para decir que ya lo leíste y saber cómo es que habla Borges. Y esto es bien interesante porque nosotros como hispanohablantes tenemos acceso a saber exactamente cómo está escrito este cuento, ya que a veces en las traducciones, ahora se escuchado esta frase de Lost in Translation, que se perdió en la traducción, suele suceder que hay palabras en otros idiomas que tienen muchísimo más significado que la traducción que se puede hacer a nuestro idioma. Entonces nosotros tenemos la suerte de que cada una de estas palabras que hay en este cuento las eligió Borges por alguna razón y nosotros podemos tener acceso a toda la intención que tenía el autor a la hora de elegir esas palabras. Entonces yo siento que eso es una gran ventaja y una gran bendición, la verdad. Pero bueno, ya se hizo muy largo el video. ¿Cuánto duró, Silverio, en leer la Biblioteca de Babel? ¿Cuánto tiempo de mi vida tengo que destinarle a uno de los cuentos más emblemáticos de uno de los autores más grandes de la literatura latinoamericana? 20 minutos. 20 a 25 minutos. Va a depender un poquito también del trabajo que te cueste a ti asimilar ciertos conceptos, ir siguiendo la narración, pero siento que vale completamente la pena. Este sí te lo digo, léelo un poquito más concienzudamente, léelo en la mañanita, que tu mente está fresca, léelo en una sesión de estudio, cuando estés leyendo, no sé, aviéntate no sé, aviéntate tu anime favorito y luego ya que estés a gusto, despejado, te lees la biblioteca de Babel, ¿no? O ya que te avientes, no sé, tus 20 libros que vas a leer en agosto para ganar visitas en tu TikTok. Ah, no es cierto, no es cierto. Vale, corten eso, por favor. Ya nada más me resta compartirte un fragmento, un extracto de una de las partes que a mí se me hicieron más intensas de la carta que escribe esta persona que nos está narrando acerca de la Biblioteca de Babel. Y dice: ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado, hablando de los libros que cuentan la historia personal de cada quien, y leído. Si el honor y la felicidad no son para mí, que sean para otros, que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Eso es todo lo que tengo que decirte por hoy de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, y en el siguiente video voy a estarte contando de qué trata El Rey Amarillo, de Robert W. Chambers. Nos vemos ahí.